Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y bueno, chicos, el día de hoy nos ha tocado un evento totalmente repetido, que es el evento de los huevos, robo en la edad de piedra. Y bueno, esta viene siendo la lista de premios, o más o menos, porque hay algunos premios que cambian justo luego de las 2000 y pico de tiradas, y antes, también un poquito antes, vienen premios de aldeas, de construir aldeas, y también de locura de asalto, creo que, o locura de monedas, no recuerdo cómo se llama. Bueno, botón dorado, como todos lo conocen. Y bueno, hay una estrategia oculta tras estas tiradas, tras estos premios. Si ustedes saben guardar las tiradas, entonces guarden ese premio de maestro constructor, que es de un 30%, creo, de descuento. Entonces ahorra unos, bueno, dependiendo en qué aldea estés. Por ejemplo, yo estoy en la 325 y estoy pensando ahorrar unos 20 trillones o unos 30 más o menos, y construir varias aldeas cuando esté maestro de aldea, y ahí recojo ese premio. El maestro de aldea que más puntos me da es el maestro de aldea de 1000 tiradas. Entonces en ese momento, entonces ahí empiezo a construir. Otra opción sería también esperar el maestro de aldea que da monedas. Si tú estás podrido en tiradas, si no quieres más tiradas, si quieres reinvertir mejor esas monedas que te da, creo que a mí me da unos 40 billones, si no mal recuerdo. Y bueno, esta lista de premios la pueden conseguir también en nuestro grupo de Telegram, Rey del Coin. Solamente descarguen Telegram, se van al buscador que está en la pantalla de inicio y escriben @Rey del Coin, y ahí estarán en nuestro equipo, nuestro grupo. Y bueno, otra novedad es que ha salido el cofre de equipos. Y sin muchos preámbulos, vamos a iniciar con el juego. Hoy Master. Zombie Apocalypse. Iron Heart. Rey del Coin. Ok, Reyes, aquí estamos dentro del juego, y esta vez vamos a usar una secuencia mejorada y distinta a la que hemos usado anteriormente. Antes de empezar, quiero darte unos consejos que hace mucho que no los daba. Lo primero es que si no quieres jugar este primer torneo, que mira, los premios no son tan buenos, mejor no lo juegues, porque durante este torneo está un poquito pesado la parte de que te dé los huevos. Y bueno, otro consejo que también te voy a dar es que si ves que en algún momento la secuencia te funciona de forma diferente, ve haciendo ajustes. Hay en torneos que te van a salir mucho antes los huevos que las veces que te voy a decir que apuestes. Así que en ese caso vas a poder quitar, por ejemplo, las apuestas por 3 o un poquito de las apuestas por 1. Pero lo recomendable sería que quites las apuestas por 3, ya que en esta ocasión serán 20. O sea, son muchas. Puedes quitar la mitad o quitarla toda y aumentar un poquito las apuestas por 1, por ejemplo a 40. En esta ocasión son 30. Bueno, en conclusión es que modifiques como creas las primeras dos apuestas, con tal de que mínimo los símbolos te lo dé en apuestas por 10 y no en apuestas por 1 o en apuestas por 3. Cabe resaltar que es normal que unas cuantas veces los símbolos te los den apuestas por 1, aún más si estás empezando con el evento o si hay un nuevo torneo. Por ejemplo, este entró hace un tiempecito ya, y ya yo voy un poquito más avanzado, y así que me lo va a poner un poquito más difícil, pero al inicio de los torneos será más fácil. Entonces bueno, ya le he dado varios spoilers de cuántas veces tienen que apostar. Entonces bueno, serían 30 veces acá. Pueden usar el truco para no contar, aunque solo son 30. Por ejemplo, aquí donde estaba el 66, ahí solamente dejamos 36 y ahí ya no tenemos que contar. Simplemente estar pendiente de cuando se cumplan estas veces en apuestas por 1. Ok, serán 37. Bueno, ahí salen los símbolos. Entonces ahora debemos dejar 25.
Ahí salen nuevamente. Así que bueno, debemos dejar 16 en estos dos últimos numeritos. 17. Tienen que tener cuidado cuando los símbolos se los dé antes de tiempo. Esto ocurre en solo dos ocasiones. Una, cuando te ha dado rondas muy largas, que es lo que me ha pasado a mí desde el inicio, dándome rondas largas. O cuando te va a dar rondas largas. Así que si aún no te ha dado rondas largas, espérala porque por ahí viene. Y más si te da dos símbolos así tan rápido. O sea, cuando hablo de dos símbolos, hablo de los tres símbolos dos veces. Ok, ahí dejamos la apuesta 1. Ok, solamente falta uno y ahí está. Aquí entonces vamos a tirar 20 veces en las apuestas por 3. 3, ahí llevamos. Ok, seguimos entonces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí en las apuestas por 10 también vamos a tirar 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y con una terminamos acá en las apuestas por 10. Ok, 20. Aquí en las apuestas por 20 solamente van a tirar 12 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí en 40 vamos a tirar 17 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ahí ya tenemos los tres símbolos. Entonces, recuerden que cada vez que les salgan los tres símbolos, ahí deben parar con la secuencia y volver a las apuestas por 1. Aquí pueden hacer una secuencia post. Que recuerden que ya la secuencia post la realizamos cuando los símbolos tardan un buen rato sin salir. Fue el caso de ahora. Si analizamos, tiramos 30 veces por 1, o sea, contando desde el último huevo hasta acá. 30 veces por 1, 20 veces por 3 y 20 veces por 10. Eso suma unas 70 veces. Aparte tiramos 12 veces en apuestas por 20, ¿cierto? Entonces serían 82. Y las que tiramos en apuestas por 40, casi a 100 se mete. Entonces, bueno, pueden hacerlo tirando solamente una vez en apuestas por 1, porque a veces esos huevos son medios traicioneros. O pueden tirar incluso unas 5 veces. Y yo voy a tirar 5, llevamos 2, 3, 4 y 5. Si ven que se complican las cosas, entonces tiran más veces. Aquí lo que vamos a hacer es un 15 por 15. Vamos a tirar 15 en todas las apuestas a partir de las apuestas por 10. Recuerden, esta viene siendo la secuencia post. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí subimos a 20 y también tiramos 15. Llevamos 2, 3, 4, 5. Eso sí, que hay muchísimos asaltos y muchísimos ataques. Vamos a ver cómo vamos aquí en nuestro equipo.
No pierdo la cuenta, voy por 5. Aún vamos por el primer cofrecito. Así que bueno. Y llevo unas 5000 estrellas. Unas 5000 llaves. Ok. Seguimos entonces 6, 7, 8, 9, 10. A ver. 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a también a tirar aquí 15. 1, 2. Uf, hay una mosca. No me digas que va a empezar esta mosca. Cuando no es mi nariz, es la mosca. Ok. Creo que iba por unas 3. Así que bueno, quizás en esta ronda apueste de más. Pero voy a suponer que iba en unas 3. Esta mosca. Wow. Ok, voy a recoger estos premios. Va a notar que tengo guardado 2 veces. Bueno, aquí me pide que reinicie el juego. Así que bueno, vuelvo en un flash. Bueno, les decía que van a notar que tengo 2 premios de estos de 15 minutos de descuento de 30%. Y hay otro que viene todavía más adelante. A ver, tengo una psicosis tremenda. Y siempre reviso 1 o 2 veces a ver si realmente apagué el internet. Ok. Entonces, ese premio es el que les digo que guarden. Al menos uno, que es el primero que te va a dar el primer martillito amarillo. Se los voy a mostrar ahora. Únicamente que esta vez lo tomé individual porque aposté un poco más bajo. A ver. Este viene siendo lo único que no se ve porque no le di tiempo a que cargara. Aquí hay otro premio. A ver, no recuerdo ni siquiera cuál era. O sea, no recuerdo qué tenía al lado. Lo que quiero decir. Bueno, entonces aquí nos quedamos en 3, ¿verdad? Supuestamente en 3. 4. Ok, seguimos. A ver qué le pasa al internet. Ok, seguimos. 5, 6, 7, 8. Ok, volveré en un flash. Ok, seguimos. 9. No sé qué le pasa a esto hoy. Ok. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Subimos a 80. Tiramos también 15, 2, 3, 4. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, vuelvo a un flash. Antes me gustaría comentar que saben que tengo menos tiradas que con las que empecé, porque los premios que me lo ha ido dando no lo he recogido, sino que se quedan ahí guardados. Veamos si cuando reinicie el juego ahora los recojo. Ok, aquí está uno de los premios que me había ganado. Creo que este fue el primero. No recuerdo qué le queda al lado, así que bueno, me voy a arriesgar. Ah, era eso. Ok. No, eso no lo quiero recoger ahora. Así que bueno, vamos a seguir omitiendo. Esto sí lo vamos a recoger ahora.
Ok, vamos a poner pausa, a ver. Ok, 14, 15. Subimos a 100 y también tiramos 15. 2, 3, 4. Bueno, ahí está el premio. En esta ocasión, bueno, como nos los dio en la secuencia post, ya en el último premio, por así decirlo, ustedes juzgan si quieren repetir la secuencia post, tirando 5 veces más por 1. Y nuevamente repetir la secuencia post de 15 por 15. Bueno, me voy a ir a escribir la secuencia y luego se las muestro. Esta vez me aseguraré que no sea como el video pasado, que, o sea, se me pasó. No sé cómo no se grabó esa parte, pero esta vez sí que se va a grabar. Vamos, vuelvo en un flash para ustedes. Ok, esta sería la secuencia escrita. Recuerden que si van a compartir el capture, también compartan el video para que tus amigos puedan disfrutar también de esta secuencia y puedan ver los resultados antes de experimentar. O sea, que puedan ver cómo se da la secuencia, si da ganancias, si no, si vale la pena. Y bueno, como ven, estos números serían repetitivos hasta las apuestas por 40 que llegamos, y luego ya de las apuestas por 80 se tirarían 16 veces y 15 veces por 100. Mi consejo es que solamente hagan la secuencia post cuando los símbolos ustedes los obtengan en las apuestas por 40 en adelante, y no en las apuestas por 20 como estaban acostumbrados anteriormente. O sea que si los símbolos te los da antes de las apuestas por 40, ahí vas a repetir la misma secuencia principal. Ahora, si te los dio en 40, 80, 100, ahí sí vas a usar la secuencia post. Y la secuencia post sería luego que te salgan los 3 símbolos, tirar 5 veces por 1 y luego 15 por cada una de las apuestas. Otra cosa, también si sale el rayito y tú tienes suficientes tiradas guardadas, entonces las apuestas por 10 la puedes cambiar por apuestas por 40 y así sucesivamente vas cambiando todas las demás apuestas por las apuestas siguientes. Si está el rayito de por 600, entonces las apuestas por 10 las cambias por las apuestas por 40 o sea, por las apuestas por 50 o por las apuestas por 80 según cómo estén saliendo los símbolos, e igual haces así en la secuencia post. Bueno, sin nada más que decir, me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Veré si en el transcurso de la semana subo uno que otro truco, así que manténganse activos, que también voy a hacer directos y puede que haga unos sorteos de algunas 5000 tiradas para varias personas, así que revienta con tu like, suscríbete para que puedas comentar en los directos y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.